Ante los dogmatismos religiosos que encierran a individuos y a comunidades enteras en los estrechos límites de una endogamia bibliográfica, al abrigo de la cual surge una ortodoxia celosamente vigilada y que los creyentes confunden con la verdad, Ralph Waldo Emerson respondía que la alta estima en que tenemos a personajes como Moisés, Platón y Milton se debe a que no hicieron caso de los libros y de las tradiciones y se expresaron en sus propias palabras, no con las palabras de los demás hombres. El moralista de Boston confesaba su vergüenza al pensar en la facilidad con la que capitulamos ante los símbolos y los nombres, ante las grandes sociedades y las instituciones muertas. Y entendía que si mantienes una iglesia muerta, contribuyes a una sociedad bíblica trasnochada, anacrónica. Emerson entendía que la mayoría de los hombres se vendan los ojos con un pañuelo y se someten a una de las tantas comunidades de opinión, en la que ninguna de sus verdades es verdadera. Se trata de hombres que están hambrientos de coherencia, tienen sed de certidumbre, de verdad. Pero ocurre, dice el filósofo, que la absurda coherencia es el duende travieso de los espíritus menores. Los estadistas, dice el filósofos y teólogos, la adoran. A un alma grande, en cambio, la coherencia le trae simplemente sin cuidado. Ante esta actitud, el vulgo da en pensar que el rechazo de los criterios al uso supone el abandono de toda norma moral y la impugnación de cualquier ley moral. Emerson no está de acuerdo. Y no necesita el recurso a una realidad sobrenatural de la que derivar la moral. Es más, entiende que la oración que reclama esto, aquello, lo de más allá, la oración como recurso para alcanzar un bien privado es rastrera y usurpadora. Y no vacila en afirmar lo siguiente: las oraciones de los hombres son una enfermedad de la voluntad, al igual que sus credos son una enfermedad del intelecto. Al pensador de Massachusetts le bastaba el hombre, porque entendía que un hombre es la enciclopedia entera de los hechos, y que puesto que es la mente humana la que ha escrito la historia, a ella le toca resolver su propio enigma. Y es en la experiencia humana donde se encuentra la clave de la moral, y no en presuntuosos y prestigiados textos, y no en inútiles y gastados dogmas, ¿no? El filósofo argentino, José Ingenieros, ve el antecedente del emersonismo en la evolución práctica del puritanismo en Nueva Inglaterra, cuyo celo religioso se decantó por el sentido cívico y conducía al cumplimiento de los deberes del individuo para con la sociedad. Entonces empezaron a importar menos los dogmas y más las obligaciones sociales. Como escribió Ingenieros, crece de día en día la desconfianza hacia los dogmatismos tradicionales que el mundo feudal legó a las sociedades modernas. En una época que hace una apuesta original, la soberanía de la moralidad es un axioma de la vida social. Ingenieros escribe que adherir a un dogma, como acostumbran los ignorantes y los holgazanes, implica negar la posibilidad de perfeccionamientos infinitos, y encuentra en la propuesta emersoniana que la moralidad humana puede vivir sin la tutela de los dogmas. Afirma Ingenieros: no es arriesgado pensar que en la ética venidera florecerá un idealismo moral, independiente de dogmas religiosos y de apriorismos metafísicos. Los ideales de perfección, fundados en la experiencia social y evolutivos como ella misma, constituirán la íntima trabazón de una doctrina de la perfectibilidad indefinida, propicia a todas las posibilidades de enaltecimiento humano. En 1772, el presidente del colegio de Harvard declaró que no debía imponerse ningún credo, ninguna profesión de fe en la institución, y como pastor se negó a predicar la Trinidad. Poco a poco muchas iglesias empezaron a declararse unitarias. Años después, en 1815, cuando se produjo la controversia sobre la Trinidad, sigo el pensamiento de Ingenieros, se vio que la mayoría de los pastores no creían en la divinidad de Cristo y se confesaban liberales sin que ello fuera menoscabo de su comportamiento moral. Ingenieros describe la atmósfera cultural impulsada por el unitarismo, cuyo único dogma era no tener ninguno. Y en ese ambiente espiritual se formó Emerson, que tuvo la mayor de las virtudes intelectuales, la lealtad para consigo mismo.
y que además no tenía la docilidad necesaria para acatar dogmas. Ingenieros recuerda que Emerson, pastor de una iglesia que ya no aceptaba el dogma de la divinidad de Cristo, notó que su conciencia le impedía mantener la ceremonia de la comunión, que le parecía absurda, y en 1832 devolvió a sus feligreses el ministerio que le habían confiado. José Ingenieros observa que a los católicos les llama la atención que algunas iglesias cristianas nieguen la divinidad de Cristo, aunque eso es lo más natural, porque los dogmas son el resultado de una lenta elaboración en el seno de las iglesias. Instituciones que, comprometidas con sus contradicciones, eligen como verdaderas aquellas contradicciones que están más adaptadas a las creencias e intereses del momento. Y añade que la primitiva tradición apostólica tampoco mantuvo una suposición acerca de la divinidad de Jesús y que los unitarios tampoco aceptan el dogma de la Trinidad, impuesto siglos después por Agustín. Escribe Ingenieros: la singular interpretación de tres personas distintas constituyendo un solo Dios verdadero, en que nunca pensó Jesús ni los primeros cristianos, fue repetidas veces negada en la Edad Media por teólogos y obispos, recrudeciendo esa herejía en la época de la Reforma. Ella costó la vida a Miguel Servet, que escapando de la persecución católica fue a morir en los quemaderos calvinistas. El antitrinitarismo prosperó en Inglaterra y tuvo adeptos en todos los países entre las clases ilustradas, aunque llegó a ser crimen de herejía y castigado con la pena de muerte. En esa línea estaban Emerson y Channing, que era ministro de la Iglesia Unitaria de Boston, que consideraba irrelevante la doctrina de la Trinidad, que no tenía en cuenta en su actividad como predicador. En cuanto a Emerson, era un espíritu práctico americano, como dice Ingenieros, y las disputas doctrinarias le eran ajenas porque le parecían meros disfraces políticos. Emerson entendía que la verdad, como expresión abstracta de todas las verdades, está en formación incesante. Es un interminable gerundio que acompaña a las generaciones y a las sociedades en un esfuerzo de búsqueda y de perfección que no termina nunca. Y en el que los dogmas no solo no ayudan, es que obstaculizan. Por eso Emerson predicaba una educación moral autónoma al margen de todo dogma religioso. En definitiva, venía a decir lo siguiente: los dogmas no son más que las opiniones que han prevalecido, las opiniones que se han impuesto por la fuerza a otras opiniones. Y se trata en realidad de meras ficciones y no sucedidos históricos, y no son acontecimientos que hayan ocurrido en la historia, son meras ficciones. Decisiones ejecutadas arbitrariamente sobre contenidos psíquicos que no guardan ninguna correspondencia con la realidad. Refiriéndose al perfil intelectual de Ingenieros, Terán escribe: es propia de mentes primitivas toda moral cimentada en supersticiones y dogmatismos, y es contraria a todo idealismo, excluyente de todo ideal. En cada momento y lugar la realidad varía. Con esta variación se desplaza el punto de referencia de los ideales. Nacen y mueren, convergen o se excluyen, palidecen o se acentúan. Son también ellos vivientes como los cerebros en que germinan o arraigan en un proceso sin fin. No habiendo un esquema final e insuperable de perfección, tampoco lo hay de los ideales humanos. Se forman por cambio incesante, evolucionan siempre, su palingenesia es eterna. El texto, de indudables reminiscencias emersonianas, describe bien al filósofo italo-argentino. José Ingenieros escribe: la subordinación de la moralidad a los dogmas que suelen complicarla es un obstáculo constante al libre desenvolvimiento de nuestra experiencia moral. El camino del error no es el que mejor conduce a la virtud. Bien, no le hace falta a Emerson figurar en la lista de filósofos, no lo era, y sus textos, con sus debilidades, con sus contradicciones, son fuente de reflexiones sobre la ética, independiente de todo dogmatismo teológico, pues la moralidad se concibe como un resultado espontáneo de la naturaleza y la vida en sociedad, en definitiva de la experiencia. José Ingenieros observa que la ética de Emerson no es una arquitectónica como la de Spinoza, y no siempre hay claridad en sus preceptos ni exactitud en sus métodos. Pero funciona, es atractiva. Sigo el análisis de Ingenieros en las siguientes líneas. En 1847,
llegó Sarmiento a Estados Unidos y coincidió en lo fundamental con Emerson. Lo de menos eran las doctrinas que mantenían las iglesias, siendo lo relevante la acción moral, al margen de todo contenido dogmático o doctrinario. Lo que los dos argentinos, Sarmiento, ingenieros, captaron fue la esencia del unitarismo. Como ingenieros también Sarmiento entendió que esa religiosidad transversal admite todas las disidencias, que terminan por no ser tales, por lo que no hay en ella ortodoxia, ni heterodoxos, ni herejes, no había dogma, no había intolerancia y no eran posibles las persecuciones. Sarmiento dirá que el unitarismo reúne en un solo abrazo a judíos, maometanos y cristianos, prescindiendo de algo tan trivial como los milagros y los ministerios y, por cierto, también los dogmas. Y si en la América anglosajona las cosas evolucionaban así, en la América española, en cambio, los conquistadores habían enseñado a mirar el trabajo como una vergonzosa humillación, dice Ingenieros, y los teólogos habían enseñado a rezar mucho y a leer poco. Por decirlo en términos popperianos, si el norte, con la moral sin dogmas y la religión sin doctrinas, iba sentando las bases para la creación de la sociedad abierta, el sur, con el catecismo de una religión dogmática cerrada sobre sí misma, con los milagros y los obispos apegados al poder, se consolidaba la sociedad cerrada. Sarmiento manifestaba su sorpresa